nuevamente se puedan conectar otra vez y bendícenos y cuídanos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, gracias. Bueno, antes de empezar, les tenía una sorpresa, un segmento entretenido para todos aquellos que les gusta el cine. ¿Sí? Porque todo tiene su tiempo, no solamente hay tiempo para aprender, que lo vamos a hacer, pero también vamos a divertirnos un poco y aprender a sí mismo. Esa es la dinámica que le gusta a Carlita Camaño y me gusta aplicarla aquí también. Entonces ahí dice, todo tiene su tiempo. En teología bíblica, ¿no? Como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, en teología bíblica los periodos históricos marcan la diferencia en la cosmovisión del autor. Pero antes les quería invitar al cine. Yo sé que ahorita irse al cine ahorita hay un problema por el tema del COVID. Los cines han sido también afectados por la baja asistencia a las salas, pero les voy a traer a ustedes la sala del cine a sus casas. ¿Qué les parece? Así que agarren ahí el canguil, la cola y acompáñenme a ver tres películas que están nominadas al Oscar. Y ustedes me van a ayudar a escoger la mejor película, ¿sí? A la mejor película del año. Y aquí están las tres nominaciones, chicas. Esta es la primera película de terror que pude ver yo en mis viajes hacia Durán. ¿Ustedes conocen Durán? Hola. Hola. ¿Sí me escuchas? ¿Se escuchamos? Sí, ok. Ya. Entonces, Rebeca, esa es la primera película que vamos nosotros a ver. Y luego ustedes mismas van a encargarse de decir, bueno, esta de aquí me pareció a mí, en base a lo que acabo de ver, como la mejor película de terror que hemos visto. Esta es la película de Daquilema, es una cooperativa de ahorro. Le tomé esa fotito para que vean cómo ellos emplean ese texto bíblico con otros motivos. La segunda es esta, que fue una película de terror que estuvo por ahí en auge durante el periodo de la pandemia, sobre todo en el mes de marzo del año pasado. Y la última, esta película de aquí la veía yo cuando viajaba a Manabí, en la carretera de Manabí, entre Portoviejo y Manta. Había una valla enorme que decía lo que acaban de ver ahí. Así que son estas tres películas que vamos a ver a continuación. Así dice esta imagen, dice, según la cooperativa de ahorro y crédito, toman la cita bíblica que nosotros hemos aprendido aquí en la Escuela de Antioquía, que es Génesis 12. Y dicen ahí, haré de ti una gran nación y te bendeciré. La pregunta es, ¿se refiere a Ecuador? ¿Qué opinan ustedes? Eso es lo que muestra la valla publicitaria, ¿no? Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Se refiere a Ecuador, por eso están incentivando a que la gente ahorre en esta cooperativa de ahorro, ¿verdad? Por su, valga la redundancia. Seguramente porque en las cooperativas hay una alta tasa de interés. Bueno, vamos a ver. Y ahí hay un personaje que se asombra, ¿no? Y dice, ¡ah, caramba! Está buena la oferta, y yo que criticaba a Arauz, refiriéndose a la oferta de campaña que le hizo ganar a Arauz en la primera vuelta, inclusive está ahorita liderando, ¿verdad? Como la primera opción. Entonces, este tipo dice, ¡ah, caramba! Está buena la oferta de esta cooperativa de ahorro, ¿no? Pero analicemos, ¿qué opinan ustedes, chicas? ¿Ustedes creen que es correcta esta aplicación de este texto bíblico de Génesis 12:2? ¿Creen ustedes que es correcta esta publicidad que vemos en las vallas? Esto está en Durán. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su opinión, su comentario? Adelante. No estamos dando una lección, por si acaso, simplemente quiero escuchar qué opinan ustedes acerca de esta publicidad. O sea, están dando un mal uso del versículo y están como que tratando de manipular a la gente
y de sensibilizarla de esa manera para incentivar al ahorro por medio de esa cooperativa. Me parece súper bajo eso. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Porque Denise, por si no lo saben el resto de chicas, Denise sabe algo acerca del marketing digital, de las comunicaciones, ha trabajado en ese ámbito en algunas compañías públicas y privadas. Entonces, ¿qué te parece eso, Denise? ¿Crees tú que es ético utilizar un texto, sobre todo este texto que tú ya has estudiado, que está relacionado con el plan promesa de Dios? Me parece antiético. Es Antiético. un error lamentable y me da hasta vergüenza. ¿Qué dirías tú si alguien ve esa publicidad en Durán y dice, mira, ve, es un texto bíblico y Dios quiere que yo invierta en esta cooperativa porque según veo voy a ser bendecido y toda la nación del Ecuador así va a ser? Lo que pasa es que tú ves eso y tú ya sabes al target en el que quieren enfocar o al que se quieren dirigir. Una persona como nosotros lo podemos identificar rápidamente el tipo de marketing que están implementando aquí. O sea, el mensaje más que nada. Pero ¿qué le dijeras tú a tu amiga que está manejando y se topa con esa valla y dice, mira, Denise, la Biblia dice de que la nación del Ecuador va a ser bendecida porque así Dios lo dice en ese texto de Génesis 12? Que está fuera del contexto, que le están dando un giro totalmente diferente a lo que realmente significa y que está mal. O sea, primero dijera, como soy yo, perdón, pero dijera que ignorantes y que malicioso, qué mensaje tan malicioso, porque a mí me parece que, no sé, no es Okay. de Dios lo que han hecho Bueno, en esa campaña. gracias Denise por ese comentario. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de esta publicidad? Adelante. Yo creo que aquí cogieron el versículo a su propia conveniencia, ¿no? O sea, como es de dinero, como es algo que se pueden las personas enriquecer y cogieron ese texto, pero ese texto fue dicho por, para otra ocasión, no fue precisamente por invertir en dinero o ahorrar dinero en un banco. Entonces, las personas yo creo que lo usaron para su propia conveniencia. Y hay muchas personas así que cogen versículos a su propia conveniencia. Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. ¿Cuál crees tú que fue el peor error de esta persona que quiso utilizar ese versículo? ¿Cuál tú piensas que fue el peor error? Yo creo que ahorrar está bien, pero el texto que cogió no es el adecuado, creo yo. Porque fue usado en otro tiempo para otro propósito, no fue para esta forma en que lo usó el texto. Entonces yo creo que la palabra del Señor o las promesas del Señor tenemos que usarlas como son, ¿no? Como fueron puestas, como fueron dichas, con su propio objetivo. Yo creo que aquí lo usó fue para su propia conveniencia. Ok, gracias Anita. Quizás otra hermana que quiera dar su opinión ya para pasar a la segunda película de terror. Este versículo se lo dijo Dios a Abraham. ¿Ya? Y se refería a los israelitas. No Ya. tiene nada que ver con el dinero. Ok, ¿y tú crees que tenga algo que ver con nuestro país? No. Ok, ¿cuál crees tú que fue el peor error que cometió el publicista en este caso? Con este texto. Primero que nada, ese texto no tiene nada que ver con el ahorro y crédito de la cooperativa. Ya. Ok, entonces, ¿con qué tiene que ver ese texto?
Simplemente es multiplicación de acuerdo a ser una nación grande, pero de ahí con dinero, no, ahí no tiene nada que ver el dinero. Perfecto. Vamos entonces a ver, vamos a poner en práctica, porque este ejercicio es para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta hoy. ¿Sí? Se me ocurrió, estaba yo pensando de qué manera puedo hacerlo más didáctico, más pedagógico, y se me ocurrió hacerlo esto. No sé si está mal, pero bueno, voy a intentarlo. Entonces, vamos a hacer el análisis aplicando la teología bíblica. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuáles eran los 5 puntos o los 5 criterios que se tomen en cuenta al momento de hacer teología bíblica? ¿Quién me los puede mencionar? Son 5, recuerda. Cric, cric. Bueno, el primero. Primero era en el tiempo. Ya, el primero. El primero era el tiempo. Uno era el tiempo, me acuerdo. Estoy perdida. Ya, perfecto. ¿Algo más que recuerdes? ¿Para quién también fue dicho? Muy bien. Ya. Van 2. Que alguien me ayude. Que alguien te ayude. A ver, alguna hermana que quiera estudiarla. Una reflexión que estaba acordándome cuando estaba ese versículo, ¿no? Y nos damos cuenta que muchas veces quieren jugar con nuestra mente, o sea, con nuestros pensamientos. Y esta frase puesta así es para hacernos pensar otra cosa, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, pero cuando ya tú tienes un poco más de conocimiento de la palabra, te ayuda para que tú puedas opinar o puedas discutir de manera correcta. Exacto, y ustedes están en ese proceso también, Carlito. Ustedes van a ser maestros de la Escuela de Antioquía. Y te voy a dar una mano. Está bien lo que tú dijiste, vamos a completar la idea. Entonces vamos a aplicar aquí los 5 criterios. Recuerden sus 5 deditos: el autor, el destinatario, el propósito o la intención del autor, la categoría literaria y finalmente el orden en que fue escrito el libro. Esos son los 5 criterios que se utilizan al momento de analizar la Biblia. Y vamos a aplicar esos principios. Y aquí está. ¿Quién me ayuda leyendo el análisis de teología bíblica? Hola, Henry. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, buenas hermano. Noches con todos. Dame una mano leyendo estos 5 criterios para hacer teología bíblica. Teología bíblica. Primero, categoría, histórico. Segundo, orden en que fue escrito. En el año 1406 a.C., durante el Éxodo. Fue el primero de 5 libros pertenecientes a su gran obra literaria llamada el Pentateuco. Narra el periodo patriarcal. Tercero, autor, Moisés. Cuarto, destinatarios, a los judíos. Quinto, intención del autor. A través de la simiente de Abraham, Dios restaurará todas las cosas y acabará con la maldición del pecado. Muchas gracias, Henry. Estábamos nosotros viendo esta foto que la tomé yo en la avenida Nicolás Lapenti, que queda en Durán, antes de subir al puente. Entonces, me llamó la atención de que esta cooperativa de Aquilema utilizaba el texto bíblico de Génesis 12. Y estaba preguntando si eso era correcto. Y obviamente no es correcto, ¿verdad? Porque acabamos nosotros ya de utilizar teología bíblica y sabemos de que este texto bíblico, en primer lugar, es un texto bíblico con una categoría histórica, que fue escrito por Moisés. ¿Hacia quién fue escrito este texto bíblico? Hacia el pueblo de Israel, los judíos, y específicamente esta promesa a un hombre llamado Abraham. ¿Cuál fue la intención del autor Moisés? Fue mostrarle al pueblo de Israel que a través de la simiente de Abraham, Dios restauraría todas las cosas
y acabaría con la maldición del pecado. Pero des en cuenta lo importante que es abordar los textos bíblicos como estos de aquí, que son fragmentaciones, porque cogen un texto y lo sacan, rompen la línea de tiempo de la historia y aplican ese texto a nuestra realidad y sacan una conclusión equivocada, porque dan a entender de que el Ecuador, la nación del Ecuador, va a ser bendecida. ¿Qué tipo de bendición? Una bendición material, cuando no es así. Ya acabamos de analizar el texto. Otra cosa más, algún dato curioso. Esto es importante y quisiera por favor pedirle a Maluli que lo lea. Los datos curiosos. Datos curiosos. Primero, somos bendecidos en Jesús, la simiente de Abraham. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Gálatas 3, 8, 9. 2. Bendiciones espirituales en Cristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Efesios 1, 3, 14. Entonces, gracias Maluli. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si bien es cierto, esta bendición se refería a bendiciones materiales en realidad, porque cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, se estaba refiriendo a una tierra física, a un espacio geográfico que era la nación de Canaán, como ustedes ya lo saben. Entonces estamos hablando de bendiciones físicas, materiales. Y cuando dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, le dice a Abraham que a través de su simiente, de su descendencia, iba a multiplicarlo, iba a ser una nación grande. Y eso lo cumplió, ustedes ya lo saben, ¿no? En Egipto, los judíos pasaron a ser de 12 personas, 2.5 millones. Y los que entraron a la tierra prometida con el general Josué fueron muchísimos más. Entonces Dios cumplió su promesa, todo en el ámbito material y físico. Y luego de eso también Dios los bendijo de forma material, porque esa tierra produjo muchos frutos. Era una tierra donde había leche y miel, ¿no? De lo fructífera que era. Pero esa bendición material fue dirigida a un hombre en especial, a una nación en especial. Más adelante dice Dios: y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿De qué forma iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra? ¿Forma material? Pablo dice que no es así. La bendición a la que se refería Dios en esa parte refiere a una bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? La salvación, por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. Tenemos la esperanza de la resurrección. Sabemos de que Jesús es nuestro mediador ante el Padre. ¿Qué otra bendición tenemos? La bendición de ser hijos de Dios, de formar parte de su familia, la bendición de su presencia, de su cuidado, de su compañía. Cuando Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Qué otra bendición espiritual que se les ocurre, hermanos? La presencia del Espíritu Santo dentro del creyente. Nosotros ahora somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, des en cuenta ustedes que son bendiciones espirituales a las que Dios se refería cuando le dijo a Abraham: en ti o en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y es esa bendición a la que se refiere. No se refiere a una bendición material que sí fue en ese momento histórico para el pueblo de Israel. Por eso dice Pablo acá, y cito Efesios cuando dice: quien nos ha bendecido, se refiere a Dios, con toda clase de bendiciones, subrayo ahí, espirituales, en los lugares celestiales, porque Pablo ya estaba viéndose
sentado junto a Cristo en el futuro, porque estamos unidos a Cristo. Así es, hermanos. Vamos a la segunda película de terror y al final de estas tres, ustedes van a escoger cuál fue la mejor, porque vamos a darle un premio a la mejor o a la peor película de terror. ¿Ok? Vamos a la segunda. Bueno, ahí está obviamente la cruz diciendo de que no fue una buena estrategia publicitaria fragmentar el texto bíblico, ¿verdad? Fue profetizada la cuarentena por COVID-19. Este fue otro de las cosas que me llamó la atención durante la pandemia, sobre todo por los meses de marzo, por el mes de marzo, que circuló por WhatsApp, por las redes sociales. Este meme, yo le digo meme, pero mucha gente se lo tomó en serio. No sé si ustedes lo lograron ver. Yo lo capté de una historia en WhatsApp, de un cliente mío, y me llamó mucho la atención. Y decía así la historia. Hoy es el día 26 del año 2020. Mira lo que dice Isaías 26:20. Dice, ve a tu casa, pueblo mío, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve de tiempo hasta que haya pasado la ira del Señor. Isaías 26:20. Mi pregunta es, ¿será que la Biblia, o en este caso Isaías, profetizó la cuarentena por COVID? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Miren lo que dice nuestro querido amigo, dice, el culpable ha sido Dios entonces. Y la cuarentena, ¿cómo así en marzo? Dice él. Quedó corto Nostradamus. Interesante, ¿no? Lo que este personaje piensa, ¿no? Porque da a entender, obviamente, ¿no? Miren ustedes, dice aquí, escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado la ira del Señor. ¿Qué entienden ustedes con este texto de acuerdo a lo que la gente interpreta, ¿no? Para que vean de que fue un texto que yo en realidad lo vi, porque ahí está la persona que lo publicó. ¿Algún comentario, alguna opinión? No sé. Adelante. Interesante, yo digo, el conocimiento, cómo llegas a un texto tan sugestivo y específico entre todos los textos de la Biblia. Ajá. ¿Qué dices tú? ¿Estás de acuerdo? Isaías se adelantó a esta época y vio la cuarentena por COVID. ¿Qué opinas? No, para nada. Coincidencia. Como te digo, sí me impresiona el tema de cómo llegas a un texto que puedes establecer o puedes sugerir, mejor dicho, una relación con lo que está sucediendo en el momento. Sí. ¿Y por qué Isaías? ¿Por qué no Pablo? ¿Por qué no cualquier otra? ¿Qué te pareció la coincidencia aparente con los números entre capítulo y versículo? Lo relacionan con el día y el año. Claro, y dejas por fuera el mes, por eso digo, o sea, es ilógico. Pero sí es interesante el tema de cómo llegaste ahí. O sea, ¿y qué harías tú, Henry? ¿Qué harías tú? Ya nos has acompañado desde el inicio de la historia, ¿no? ¿Cómo aplicarías tú teología bíblica en este caso? Obviamente toca, para entender el contexto, esto de aquí es tal cual, estás en una conversación y te están grabando y te cortan la conversación en una frase. Eso puede ser interpretado de mil y un maneras, si no entiendes el contexto de cómo se iba dando la conversación como tal. Y la única manera para entender el contexto de este pasaje es aplicarlo del estudio teológico. El autor, la fecha en que fue escrito, a quién fue dirigido, ¿cuál más era? Bueno, los 5 puntos en general, ¿no? Se me fueron los otros 2. Ok, y mira tú, tal cual un fragmento de una conversación. Ok, ¿y qué te parece la opinión de este personaje? Porque es la opinión de mucha gente al ver ese texto, ¿no? Y no tener en cuenta lo que hemos aprendido. Es que la ignorancia es atrevida y a final de cuentas siempre la naturaleza del ser humano es buscar un culpable y no hacerse responsable. Claro, porque ahí, tal como está escrito,
¿quién es el autor de la pandemia? Tal como está escrito ahí. Dios. Dios, ¿verdad? Porque dice, hasta que haya pasado la ira del Señor. ¿Te das cuenta lo grave, no? Mira lo grave que es cuando nosotros no aplicamos teología bíblica a un texto. La gente se va con una mala idea de lo que es la persona de Dios. Dice, estamos frente a un Dios vengativo, un Dios malo, ¿verdad? Él fue el que envió esta pandemia y están matando justos por pecadores. Más o menos así sería la reflexión, ¿verdad? Definitivamente, y realmente es muy fácil interpretarlo así, porque la gran mayoría de nosotros, lo que nos queda siempre en la memoria, la primera instancia en la memoria es las historias de Dios del Antiguo Testamento. Y si tú te quedas con únicamente las historias de Dios del Antiguo Testamento, va en línea con el texto, va en línea con lo que dice este personaje. Okay. Tienes al Dios castigador, tienes al Dios iracundo, tienes al Dios guerrero. Entonces, yo creo que al final de cuentas es la manera de pensar. O sea, a muchas personas tú escuchas que el tema por qué favorecía a Dios por ejemplo, en lo que estábamos hablando la vez pasada, cuando derribaron los muros de Jerico. Te corrigió, qué bueno. Imagínate, bueno. O sea, ¿Y qué opinas tú, Maluli, ya que estás ahí? Cuéntame. ¿Qué opinas tú de este texto o de esta imagen que les he compartido? ¿Cuál es la idea que aparentemente quiere transmitir esta imagen? Yo pienso igual que Henry, que la verdad es que es sorprendente cómo las personas enseguida, bajo una situación que se está viviendo, sacan una relación inmediata. Siempre tengo la curiosidad de saber, yo me pongo a pensar quién tiene estas ideas, enseguida sacar esa relación. Para comenzar, yo de una hubiera visto y digo ya, hoy día que la persona ha puesto, hoy es el día 26, pero igual, o sea, nuestro encierro no empezó el día 26. Entonces ni siquiera para eso coincide. Y eso es el encierro nuestro, porque si lo vemos en otros lados, el encierro ya estaba desde antes, entonces como que no coincide. Como dice Henry, ni siquiera está asociado a un número para el mes, por decir así. Entonces, lo único que han hecho es como decir que porque es el mismo día y el año. Para nosotros interpretar correctamente lo que dice ahí, ve a tu casa, pueblo mío y todo eso, obviamente hay que aplicar los 5 puntos, pero también yo tengo que leerme la historia completa. Entonces yo no puedo solamente coger ese fragmento, sino que yo tengo que leer lo que estaba desde antes para entender correctamente a qué se refería ese pasaje. Ok, pero ¿sorprende o no te sorprende la similitud de la circunstancia? No, o sea, es que no, como te digo, o sea, no me puedo dejar sorprender yo por ese pedacito de la historia, porque no sé realmente lo que estaba anterior. Y okay. Lo de las fechas no tampoco me cuadra. Si hubiera visto eso, que no lo llegué a ver honestamente, no me hubiera dejado llevar por eso. ¿Tú crees que hay gente que se puede llevar una mala idea de lo que es Dios y cómo Él actúa a través de este tipo de memes o de mensajes? Sí, hay bastantes personas que se dejan influenciar por esas cosas. Sí, okay, vamos. ¿Qué te parece, Maluli, si aplicamos entonces lo que hemos aprendido hasta el momento, lo que tú mencionaste? Vamos a aplicar teología bíblica, ¿sí? Ayúdame leyendo, por favor. Ya. Teología bíblica. Categoría profético. 2. Orden en que fue escrito. En el mismo periodo histórico que Segunda de Reyes, 740 a.C., durante el reino dividido, todavía vigente el pacto mosaico. Autor Isaías. 4. Destinatario, reino de Judá. Y 5. Intención del autor,
advertir a Judá sobre su inminente juicio y cautiverio a manos del imperio babilónico, la esperanza del regreso del exilio y la venida del rey David. Ahora que has leído, ¿verdad?, los 5 puntos, ¿qué opinas ahora pasar o poner el filtro de estos puntos al análisis de este texto? ¿Crees tú que se despeja cualquier duda? Claro, Sí, ahí ya despejo la duda. Incluso yo realmente no, o sea, leía el puesto, pero no sabía a qué se refería. Ahora, cuando yo ya veo la intención, para quién iba dirigido y en qué tiempo lo escribieron, obviamente ya tiene todo el sentido, no tiene nada que ver con lo que pasaba actualmente. Exacto, y ustedes también aprendieron, ¿se acuerdan? Todo el recorrido. ¿Te acuerdas la época en que el reino del sur quebranta el pacto y entonces Dios envía al imperio babilónico? ¿Se acuerdan? Y los lleva cautivos, y hablamos de que algo que los caracterizaba a los babilonios era que ellos eran educadores. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿Sí recuerdan esa clase cuando hicimos el recorrido de la historia? Entonces, este texto formaba parte de esa época, de ese periodo histórico. Isaías le tocó profetizar al reino del sur, al reino de Judá, y él les advirtió acerca del reino babilónico que venía. Por eso dice el texto: ve a tu casa, pueblo mío, se refiere a Judá, cierra tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado la ira del Señor. Claro, en ese momento estaba en vigencia el pacto mosaico. Y el pacto mosaico era muy sencillo, ¿no? Si obedeces, serás bendecido, pero si desobedeces, serás maldecido. Entonces Dios envía al imperio babilónico. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo importante que es aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora? Por ejemplo, ¿cuál es la categoría o el género literario del libro? Es un libro profético y utiliza la poesía. Segundo, el orden en que fue escrito el libro. Este libro formaba parte del periodo histórico de Segunda de Reyes, en el año 740 a.C., durante el reino dividido. Y estaba en vigencia el pacto mosaico. ¿Qué otra cosa? El autor de este libro era Isaías, destinatario el reino de Judá. ¿Cuál fue la intención de Isaías? Advertir a Judá sobre su inminente juicio y el cautiverio a manos de Babilonia. Vamos ahora sí a los datos curiosos. Esto es importantísimo también, hermanos. ¿Qué te parece, Maluli, si me ayudas terminando la lectura de los datos curiosos? Ya. Datos curiosos. División en capítulos. Lacton puso en marcha las actuales divisiones de capítulos hacia el año 1227. La Biblia inglesa, no sé cómo se pronuncia, de 1382, fue la primera Biblia en usar este modelo de capítulos. 2. División en versículos. El Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos por un rabino judío llamado Natán en el año 1448 después de Cristo. Robert Estienne, también conocido como Estéfano, fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos en el año 1555. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad, Maluli? El texto original de Isaías no tenía ni capítulos ni versículos. Eso no es parte del texto original. O sea, Dios no inspiró al profeta para poner capítulos y versículos. Entonces, no podemos decir de que Isaías 26:20 formaba parte de un anuncio profético anticipado de la pandemia hoy en día. ¿Sí me explico? Porque los capítulos y los versículos fueron añadidos allá en el siglo XVI. No formaban parte del texto original. Interesante ese dato, ¿verdad, Maluli? Sí, bastante interesante. Entonces, esto de aquí es un grave error. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, o no están de acuerdo, creen que sí puede haber algo ahí Oculto. Bueno, aparte de que puede ser, si ustedes pueden ver, ¿por qué tiene que ser 26 de marzo? Puede ser 26 de diciembre, 26 de abril. ¿Por qué 26 de marzo? Esa fue una interpretación antojadiza. ¿Y qué tal si en vez de 2020 pudo haber sido de 1720, puede haber sido 3020, ¿verdad? Vamos ahora con la última película de terror y ustedes al final van a escoger la peor de todas, ¿ok? ¿Me ayudas, por favor, Lourdes, leyendo la tercera? ¿Debemos los cristianos guardar el sábado? Acuérdate de guardar el día de descanso, al mantenerlo santo. Éxodo 28. Equivale al sábado. Mira lo que dice ahí nuestro amigo, ¿no? Oh, por Dios, dice, ¿y ahora qué le digo a mi jefe? Porque le tocaba trabajar el sábado. ¿Sí? Terrible, ¿no? ¿Qué opinan, hermanos? Ahora sí, ¿qué opinas tú, Lourdes, acerca de esto? ¿Será que los cristianos debemos guardar el sábado, tal como lo interpretan algunos? ¿Qué opinas tú, Lourdes? También debemos de revisarlo según el estudio de la teología bíblica. Ok, ¿cómo tú lo harías ahí? A ver, buscamos categoría. Esto es Apocalipsis, dice, ¿no? Bueno, el texto que acaban de poner ellos es Éxodo 28. Apliquemos entonces teología bíblica, Lourdes. A ver. Categoría es histórico, legal. Orden en que fue escrito es en el año 1406 a.C., durante el Éxodo. Fue el segundo de 5 libros pertenecientes a su gran obra llamada el Pentateuco, período en que se inaugura el pacto mosaico. Autor Moisés. Destinatario Israel. Intención del autor: la fidelidad del Señor a su promesa y las condiciones de su pacto con la nación de Israel. Perfecto. ¿Qué opinas ahora sí, Lourdes? ¿Debemos o no guardar el sábado? ¿Qué dices? ¿Sí me escuchaste, Lourdes? Sí, estoy leyendo otra vez. Ah, ok, sí. Es una valla que existe en realidad. Les dije que cuando yo viajaba a Puerto Viejo, encontré esa valla, le tomé la foto. Eso fue hace ya 3 años, imagínense. 3 años. Y dije, en algún momento me va a servir esta foto. Un poco para sacar conclusiones y reflexionar, ¿no? Porque, aunque no lo crean, hermanos, dentro de la cristiandad hay algunas denominaciones que se llaman cristianas que obligan a sus miembros a guardar el sábado, porque según ellos está en la Biblia y Jesús dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y van un poco más allá, son muy rigurosos y dicen que guardar el domingo como día de descanso es la marca de la Biblia, como dice Apocalipsis. Hasta allá llegan ellos con su interpretación. Bueno, hemos aplicado teología bíblica al pasaje. ¿Qué opinas tú, Lourdes? ¿Debemos o no guardar el sábado los cristianos? No debemos por el tiempo histórico en que fue escrito. Ok. Porque fue el tiempo del pacto mosaico.
Muy bien. ¿Verdad? ¿Y hacia quién fue dirigido este libro o cuál fue la intención? Dirigido a Israel. Okay. Exactamente. Entonces, ese pasaje, en primer lugar, pertenece a otro periodo histórico, como tú bien lo dices. Fue durante el Éxodo y fue la época en que se inaugura el pacto mosaico, ¿no? Donde Dios dice, si ustedes guardan mis mandamientos, los bendeciré, pero si ustedes los quebrantan, los maldeciré. Enviaré otras naciones. Les dieron todo un cuerpo legal. Acuérdense que la ley se dividía en tres, ¿verdad? Ceremonial. ¿Cuál más era? El cívico. Exacto. ¿Y cuál más? Y moral. Era la constitución de la nación de Israel que nacía. Nada tiene que ver con la iglesia, nada tiene que ver con nosotros, porque aparte de que fue dirigida a Israel, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se inauguró. ¿Cuándo se inauguró este nuevo pacto? Cuando vino Cristo. Exactamente. Vamos a los datos curiosos ya para terminar, Lourdes. ¿Te parece si me ayudas leyéndolo, por favor? Datos curiosos. Primero, Jesús inauguró el nuevo pacto profetizado por Jeremías en 31:31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. 2. El nuevo pacto es superior y mejor que el anterior, con mejores promesas. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor en un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Hebreos 8:6. ¿Qué te parece, Lourdes? Ahí está muy claro. Está muy claro, ¿verdad? Y mira lo interesante, que el nuevo pacto no fue un invento de Jesús. No fue algo que a Jesús se le ocurrió en ese momento cuando hizo la última cena, por ejemplo. Simplemente Jesús vino a cumplir el plan promesa de Dios que él ya había anticipado a través de Jeremías. Jeremías profetiza durante el exilio y dice, se acerca el día, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, refiriéndose en ese momento histórico a estas dos naciones que se dividieron, ¿no? Vean ustedes, vean algo que había anunciado. Y que nos dice también la Escritura, dice de que Jesús es nuestro mediador y que Él tiene un ministerio muy superior al sacerdocio antiguo, se refiere al sacerdocio levítico, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto, dice. El nuevo pacto es mejor y superior todavía, porque está basado en promesas mejores. Qué hermoso, ¿verdad? El único mandamiento que tenemos de Jesús, ¿cuál es? El único mandamiento. Amarás a tu Dios. ¿Sí? A ver, el que está registrado en Juan 13:35. Un mandamiento nuevo les doy, les dijo a sus discípulos, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y para que no le quede la menor duda, dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, y tienen amor los unos por los otros. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley, porque el que ama no le hace daño a su prójimo. Ya lo hemos visto aquí siempre, no lo hemos comentado. El que ama no adultera, el que ama no roba, el que ama no deshonra a sus padres, no codicia las cosas de su prójimo. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, hermanos, esta interpretación es errada y equivocada por lo que acabamos de mencionar. Ahora sí, en The Oscar Goes To, ¿a quién le damos el Oscar? ¿Qué opinan, chicos, chicas y chicos? ¿Quién, a su modo de ver, cuál de estas tres películas de terror fue la peor de todas, la que más daño ocasionó?
en la gente o la que más daño ocasionaría. ¿Qué opinan? ¿Con cuál de ellas se quedan ustedes? La que decía que profetizaba la pandemia. ¿Cuál? Yo creo que la segunda. La segunda es la peor. La segunda dice. La segunda. La que profetizaba la pandemia. La 2, supuestamente. Polito, la 2, Polito, la 2. La puerta 2, la puerta 2. La 2, Polito, la 2. ¿Qué dice el resto? La 2, la 2. La 2, Polito, la 2, la 2. No, les gustó esa, ¿no? Que esa es la más que debe haber confundido a mucha gente, o sea, debe haber cuestionado a mucha gente. ¿Les gusta eso de la adivinanza, de la numerología, la cábala? ¿No? Es la que más se extiende por las redes. Esa es la que llama la atención al pueblo. Sí, les gustó la creatividad, la creatividad. Le damos entonces el premio. Ok, que nos quede entonces eso como una lección para nosotros, ¿no? Ok, vamos ahora sí, ya para terminar. ¿Les gustó o no les gustó ese ejercicio? Sí, hermano, estuvo interesante. Sí, les gustó. Qué Sí, bueno. estuvo súper interesante. Ok, vamos entonces a esta última presentación. Bueno, ustedes se han dado cuenta a través de estos malos ejemplos, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos conocer quién fue el autor del libro que leemos, cuál fue el destinatario, cuál fue la intención o el propósito del autor al escribir ese libro, cuál es la categoría literaria de ese libro y finalmente el orden en que fue escrito el libro. Eso es importantísimo, el orden que tiene que ver con el tiempo, con el periodo histórico. Y es así como llegamos a la conclusión de que Jesús no solamente es el centro unificador de las Escrituras, lo que une a las Escrituras, el hilo que une a las Escrituras, sino que también Jesús es la llave, lo que ustedes pueden ver en la imagen. Jesús también es la llave de interpretación de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, hermanos, de aquel episodio bíblico de Lucas 24, cuando Jesús se aparece a los dos caminantes de Emaús, cómo Jesús les hace entender que los sucesos que habían ocurrido 3 días antes, su crucifixión, su resurrección, tenían que ver con el plan promesa de Dios, que ya había profetizado y que estaba registrado en las escrituras hebreas. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús es la llave de la interpretación bíblica, porque dice de que Él les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y los fue llevando a través de los escritos de Moisés, de los profetas. Y luego se les aparece a sus discípulos y dice la Biblia que Jesús le dijo, así fue necesario que el Cristo padeciera, fuera sepultado y que resucitara al tercer día. Y que se cumplan todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ustedes ya lo saben que esas eran las secciones que estaba dividida las escrituras hebreas, lo que para nosotros viene a ser el Nuevo Testamento. Entonces, recuerden esta lámina, hermanos. Jesús no solamente es el centro unificador de las escrituras, sino que además es la llave de interpretación de las mismas. Esto es importante también, hermanos, después de lo que hemos visto acerca de la premiación del Oscar. Se dan cuenta que en general, las iglesias no cuentan realmente la historia. Lo que hacen es contar una serie de historias que no guardan relación la una con la otra. ¿Están de acuerdo? Nosotros hemos comentado de que en algún momento ustedes, cuando empezaron a asistir regularmente a una iglesia y cuando empezaban a seguir un plan de discipulado en esas iglesias, aprendíamos historias bíblicas.
y nos daban una interpretación de esas historias con un mensaje al final. Es más o menos como cuando nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos nos daban o nos contaban una anécdota, una fábula, un cuento, y al final de esa fábula había una reflexión, ¿sí o no? Una moraleja, la moraleja del cuento. Y así han tratado la Biblia. Lo mismo ha pasado en las escuelas dominicales, en los discipulados, en donde la iglesia ha cometido un grave error. No cuentan realmente la historia utilizando el marco histórico que nos da Jesús, donde el plan promesa es el hilo que une los libros de la Biblia. No la cuentan de esa forma, la cuentan como una serie de historias sin relación, sin conexión. Y esa es la realidad. ¿Qué más? Otra conclusión a la que llegamos, que la iglesia tampoco aplica el mensaje que el autor quiso originalmente transmitir. Hemos visto ahorita los ejemplos, cómo la gente saca los textos bíblicos y da un mensaje que nada tiene que ver con el propósito o la intención del autor originalmente. Nosotros leemos la Biblia, a veces el Antiguo Testamento, y nos han enseñado la historia de David, por ejemplo. ¿Y cuál es la moraleja? Ah, claro, David confió en Dios y por eso logró vencer al gigante. Y sacamos una mala aplicación de esa historia diciendo de que asimismo nosotros tenemos los gigantes en nuestra vida, problemas, y nosotros tenemos que vencer ese problema con la fe en Dios. Y está bien que apliquemos esos principios, pero el libro en sí, de donde sacan la historia de Primera de Reyes, no tiene nada que ver con esas aplicaciones contemporáneas. Habla acerca del pacto que Dios hizo con el rey David, de prometerle un descendiente y que su reino no tendría fin. ¿Se dan cuenta? Todo es parte del plan promesa de Dios. Entonces, estos son los errores que la iglesia ha cometido y que nosotros vamos a tratar de corregir. ¿Ok? Para finalizar, hermanos, y es lo que el libro nos enseña, ¿no? ¿Qué es el Tanakh? El Tanakh es un acrónimo, como ustedes ya lo acaban de leer, que significa la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Es una palabra hebrea. Los judíos son excelentes para poder enseñar a su pueblo. Y ellos inventaron este acrónimo para que ellos puedan entender de mejor forma en qué se divide las escrituras hebreas. La ley, los profetas y los escritos. La primera letra es la T de Torá, la segunda letra es la N de Nevi'im y la última letra es la K de Ketuvim, pero se pronuncia Tanaj como una J al final, porque así son las reglas gramaticales de los judíos. Cuando la K va al final, suena como una J. Por eso si ustedes googlean, van a encontrar que se dice o ponen ellos el Tanaj con una J, pero es porque así se pronuncia. Pero se debe de escribir así, Tanakh, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Ellos tienen una división diferente a la nuestra. ¿Eh? Miren ustedes, la ley, el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién me ayuda leyendo la división de los profetas? A ver, Rebeca. Profetas. A ver, adelante. Dale, Henry. Profetas. Nevi'im. Anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12. ¿Cuántos son en esa sección? 8. 8. Ok, ¿por qué se les llama profetas anteriores? ¿Qué se les llama profetas anteriores? ¿Qué dice el resto? A ver, chicas, ¿por qué se les llama profetas anteriores? ¿Qué dice Carlita? Antes de la esclavitud.
Anteriores a Cristo, ¿será? Antes de la esclavitud de los babilonios. Vamos a ver qué dice Maluli, anteriores y posteriores. ¿A qué se refieren los judíos cuando hacen esa subdivisión? A ver, Rebequita, ¿qué opinas tú? No se te escucha. A ver, Anita, anteriores y posteriores, dicen los hebreos, en la sección de los profetas, de los Nevi'im. ¿Tienen idea a lo que se refiere con esa subdivisión? ¿No? Bueno, se refiere anteriores de el exilio y posteriores al exilio. ¿Ok? Al exilio babilónico. Listo. Entonces, continuemos. La otra sección final, Carlita, ¿cuál es? Según el Tanakh, la Biblia hebrea. Preexilios, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiasteses, posexílicos, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Ok? ¿Cómo se les llama a los escritos en hebreo? Ketubim. Ketubim, ok. ¿Qué te parece la idea de estos maestros, de estos rabinos, de hacer un acrónimo para que los judíos puedan memorizar más fácilmente las secciones, las 3 secciones de las escrituras? ¿Qué te parece? ¿Una buena idea, una mala idea? Una buena idea. Aprenderse todos los libros es complicado. ¿Verdad? Y le añadieron la A para que se pueda pronunciar. Pero aquí está la T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketubim. ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? Muy bien. Yo les pongo canción a los niños, ¿no? Y los hacen cuadrar, mira lo fantástico, mira, les hacen cuadrar 24 libros. Muy inteligente. ¿Cuántos libros hay en la ley, en la Torá? 5. ¿Cuántos libros tienen los profetas? 8. ¿Y cuántos los escritos? 5, 6, 7. 10. Mira, en el fondo hay una sombra, ¿no? Y hay un número. ¿Sí te diste cuenta? 5, 8 y 11. 11 hay. Ok, y en total son 24. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la Biblia cristiana. Quédate conmigo, Carlita. Mira tú. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento cristiano? El antiguo tiene 5, 12, 39. Arriba, para los que no son muy 39. hábiles, 39 libros. ¿Ok? ¿Y en cuántas divisiones se encuentran estos 39 libros? ¿Me las puedes leer las divisiones? Ley, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores y deuterocanónicos, deuterocanónicos, que es el catolicismo, ¿no? Ok, entonces, aparte de esos 39 libros que tiene la Biblia protestante, en realidad, del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica añadió en el siglo XV estos libritos que están aquí abajo, que les llamaron los deuterocanónicos, que quiere decir el nuevo canon. ¿Se acuerdan de la palabra Deuteronomio? Deuteronomio significa la nueva ley, es decir, cuando Moisés les dio por segunda vez la ley a la nueva generación de los israelitas en las planicies de Moab. Ese libro se llamaba Deuteronomio, o la nueva entrega de la ley. Lo mismo ahora se llama deuterocanónicos, es decir, libros que pertenecen a un nuevo canon y incluyen esos libros. ¿Ya? Miren ustedes que cuántos libros hay en la ley, por ejemplo, según la distribución de la Biblia cristiana del Antiguo Testamento. 5. 5. ¿Cuántos libros históricos? 12. ¿Cuántos poéticos?
5. ¿Cuántos profetas mayores? 5. ¿Y cuántos profetas menores? 12. ¿Por qué se les llama profetas mayores y profetas menores según la Biblia o el Antiguo Testamento cristiano? ¿Por qué piensas tú, Carlita? ¿Eran mayores de edad, mayores de estatura? ¿Por qué piensas tú? Que fueron antes. No, que estuvieron antes. No. Acá se les llamaba anteriores y posteriores al exilio, pero acá, según la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento se divide también en profetas mayores y menores. ¿Pero a qué se habrán referido? ¿Tienes idea de eso? ¿Alguien que me pueda dar su opinión a qué se referían con profetas mayores y profetas menores? ¿Será que ellos eran viejos y los otros eran más jóvenes? ¿Que unos eran más altos y otros eran más bajitos? ¿Qué opinan? ¿Será porque por la cantidad de escritos que tienen? Porque los profetas menores son cortos, tienen pocos capítulos. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? La extensión o el tamaño del escrito. El libro de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? 66. El libro de Isaías tiene la misma cantidad de capítulos que de libros tiene la Biblia cristiana, 66. Jeremías también es un libro voluminoso. Entonces, en base a eso, ellos dicen de que Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel pertenecen a esta categoría de profetas mayores, porque son los de mayor extensión. Mientras tanto, los profetas menores son libros que son muy pequeños o tienen pocos capítulos. ¿Entendido? Mi pregunta es, de estas tres versiones, ¿con cuál de ellas se quedan? ¿Cuál de ustedes les parece la más fácil de aprender o que tiene una metodología mucho más didáctica? ¿Con cuál de ellas se quedan? ¿Con la Biblia hebrea llamada el Tanakh, con la Biblia, el Antiguo Testamento protestante o con el Antiguo Testamento católico? Miren la diferencia. Mientras que en el Tanakh hay 24 libros, el Antiguo Testamento protestante tiene 39 libros y el Antiguo Testamento católico 46 libros. ¿Sí notan la diferencia? ¿Alguna vez se habían dado cuenta de este detalle o no? Algo interesante, tanto la Biblia protestante como la Biblia hebrea en realidad tienen los mismos libros, sino que mientras que en el Tanakh, por ejemplo, Samuel y Reyes condensan los dos tomos, en la Biblia cristiana los separan en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Lo mismo sucede con Reyes. En el Tanakh es un solo libro, mientras que en la Biblia cristiana se divide en dos. ¿Se dan cuenta? Y eso hace de que aumente el número de libros, pero en realidad son los mismos. Acá, por ejemplo, cuando dice los profetas posteriores, los 12, significa que aquí se resumen los 12 profetas menores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sino que los hebreos los unen en un solo tomo. ¿Sí está claro? Y acá, el libro de Esdras y Nehemías, ellos lo consideran como uno solo. Acá, en cambio, el libro de Esdras y Nehemías se encuentra separado. Acá. Y eso hace que aumente el número. En total, tanto los libros del Antiguo Testamento protestante como los libros del Tanakh son los mismos. No así el Antiguo Testamento católico por este detalle, por los deuterocanónicos.
ellos aumentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros más. ¿Ok? Por eso se hacen 46. Listo, hermanos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Sí? ¿Aprendieron algo? No sé si fueron cosas que ya lo sabían. ¿No? ¿Qué opinan, chicos? ¿Hubo algo interesante esta noche o fue algo aburrido? No, está interesante, hermano. Sí. No, está muy interesante. Aprender y recordar. Súper interesante. Y las reflexiones. ¿Cómo? Las reflexiones también fueron súper chéveres. O sea, eso nos va a ayudar mucho. Chévere, chicos. Bueno, vamos a tomarnos la foto grupal, ¿les parece? Nadie salió, ¿no? Yo. Bueno, acá está. Vamos a tomarnos la fotito, ¿ya? ¿Les parece, chicos? Por favor, vamos a prepararnos. Salgamos para que salgamos todos guapos. Bueno, yo voy a hacer lo imposible, pero bueno, vamos a ver. Un milagro. A ver, tomemos la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí, vamos a pasarla al grupo. Ahí fue. ¿Les gusta? Chévere. Bueno, chicos, les agradezco mucho por la paciencia de hoy. Y bueno, pues espero verlos la próxima semana, el próximo viernes, ¿sí? Sí. ¿Algún comentario? No sé, hermanos, ¿alguien que quiera orar para terminar? A ver, Carlita, usted que está bien juiciosa hoy, le concedo que haga la oración final. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Siempre es reconfortante aprender de ti, de tu palabra, Señor. Gracias a Charlie por sus palabras y por su enseñanza. Bendícelo, cuídalo y cúbrelo, y a toda su familia. Y a todos los que estamos reunidos, Señor, también cuídanos, protégenos y ayúdanos a siempre querer aprender más de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Carlita, por esa oración. Chévere, chicos, muchísimas gracias. Vayan a dormir. Chao. Que descansen. Chao. Cuídate. Gracias. Dios bendiga. Hasta mañana. Chao, Luli. Chao, chao.